Hola, soy Leo de Mundo Loco. Estoy en China. Y hoy viajaremos por algunos de los lugares más extraños de este país. Nuestros amados rickshaws. Visitaremos un pueblo de streamers donde, de forma increíble, las granjas colectivas locales cultivan productos agrícolas y los venden a través de streamers locales del pueblo en TikTok. China es... ¡Wow! Visitaremos una ciudad de enanos. Sí, una ciudad en la que toda la población son enanos. Visitaremos un pueblo más antiguo que la antigua Roma, donde se elabora el jamón chino. Llegamos a la estación equivocada. El comunismo digital lo gobierna todo. Hoy será algo muy inusual, extremadamente extraño. Siéntense cómodamente, sírvanse algo delicioso y tradicional. Y a disfrutar. Estoy en China, en el reino de la gente pequeña. En fin, llegamos a la entrada del reino. Sinceramente no sé qué esperar. No sé absolutamente nada sobre este lugar, excepto que existe. No logré encontrar nada y nadie ha oído hablar de él. Todos se sorprendían mucho cuando les contaba. En fin, entras y de inmediato te topas con algo inesperado, un museo de mariposas. Pero eso no es lo más extraño. Lo más curioso es que con las mariposas han formado la frase "Te amo, reino de las personas de baja estatura". También hicieron una mariposa enorme con mariposas muertas. Es un parque temático llamado el Reino de los Duendes, pero al mismo tiempo es una ciudad porque todas las personas que trabajan aquí en este parque son personas de muy baja estatura y no solo trabajan aquí, también viven aquí, lo cual suena y se ve realmente extraño. ¿Qué es esto? No he visto el primer duende, ni a ninguna persona pequeña. Aquí está todo vacío, con estas decoraciones. Me siento como en un thriller. Imaginen un parque de atracciones abandonado, en el que viven personas pequeñas, y es real, no una película. El parque fue inaugurado en 2009 por un empresario local destacado. Construyó este enorme parque de atracciones que realmente es gigantesco. Contrató a decenas de personas con condiciones especiales de crecimiento. Y por supuesto, esto inmediatamente generó una ola de indignación, protestas y críticas, principalmente de parte del público occidental. Muchas organizaciones que trabajan con personas de baja estatura se manifestaron, escribieron y declararon que esto era horrible. Un negocio simplemente indignante. Pero a pesar de todo, el lugar sigue funcionando ahora 15 años después. Dime, ¿cómo acabaste aquí en primer lugar? Dice que encontró el trabajo por teléfono en internet. ¿Por internet? ¿Qué tipo de trabajo haces? Hace programas, es decir, actuaciones como artista. Sí, actúa. Entiendo. ¿Cuántos de ustedes viven aquí? Más de 90 personas. 90, vale. Solo está aquí para ganar dinero. Entiendo. Al principio, cuando llegué aquí, tuve una sensación bastante extraña. Me sentía incómodo y confuso. Es como si realmente hubiese llegado a una especie de zoológico humano. Pero al hablar con las personas, esa impresión empezó a cambiar. Decidí pasar la primera mitad de este año en Europa, viviendo un mes en países diferentes: Italia, España, Portugal. Empecé a prepararme para el viaje y descubrí algo muy útil. Resulta que ya no necesitas comprar una nueva tarjeta SIM al mudarte a cada país en Europa para estar conectado. El servicio de HolaFly ofrece eSIM regionales, tarjetas SIM virtuales con internet que funciona en toda una región.
La eSIM europea, por ejemplo, funciona de inmediato en 40 países de toda Europa. Además, también tienen eSIM regionales que cubren Asia, América del Norte y América Latina, así como el Caribe. Es decir, configuras una eSIM una vez y siempre estarás conectado. Ni siquiera necesitas una tarjeta SIM física para eso. Además, Holafly ofrece cobertura en 210 destinos alrededor del mundo y en 155 de ellos tienes datos ilimitados. Puedes activarlo con solo unos clics en su sitio web o aplicación, no necesitas ir a ningún lado. La aplicación Holafly verificará automáticamente si tu teléfono es compatible con eSIM y luego solo tendrás que instalarla escaneando un código QR. En iOS 17.4 y versiones posteriores, esto se puede hacer con un solo clic. Y así de fácil estarás conectado donde sea que vayas. Es realmente sencillo, pero el soporte 24/7 te ayudará si tienes alguna pregunta o inconveniente. En general, viajar y estar conectado con Holafly es mucho más conveniente, y no solo es mi opinión. En Trustpilot, Holafly tiene una calificación de 4.6 con más de 49.000 reseñas. Instala Holafly usando el enlace en la descripción y mantente conectado durante tus viajes. Lo único que encontré en internet sobre este lugar fueron fotos de estas casas con descripciones que decían que supuestamente los habitantes de la ciudad vivían en estos microcastillos. Resultó que naturalmente no es cierto. En realidad allí se guardan sus artículos de uso diario y son oficinas de trabajo. Aquí tienen de todo: disfraces, armaduras de caballero. Van a almorzar, se han sentado. Almuerzan aquí, ven TikTok, todo como de costumbre, nada fuera de lo común. No está claro en absoluto cuán popular es este lugar, porque en primer lugar, ninguno de los chinos con los que hablé sabía de su existencia y, en segundo lugar, aquí está absolutamente vacío, casi no hay personas, pero tal vez sea porque es lunes. Hay enormes tribunas para espectadores. Todo sugiere que debería ser un lugar bastante concurrido. Aparentemente, antes aquí se realizaban en el pasado muchos espectáculos. Las decoraciones son increíbles. Hay un avión enorme que es varias veces más grande que uno real. Sorprendentemente, todo es demasiado grande, enormemente exagerado. No sé si será para contrastar con las personas pequeñas. Es como un parque de atracciones verdaderamente espeluznante. Me imagino cómo debe ser cuando está oscuro. Da mucho miedo, como una película de terror. Es como si simplemente entraras y te encontraras con un enorme salón que imita un castillo. Pero es desmesuradamente grande, gigantesco y claramente no está hecho para personas pequeñas. Todo aquí es grande incluso para una persona común. Sillas enormes, la mesa, un trono de dimensiones increíbles. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que debería suceder aquí? ¿Y por qué está vacío? Entré al baño y noté algo muy curioso. Las tazas de los urinarios están prácticamente a nivel del suelo y los lavabos están a la altura de mi rodilla. Muy incómodo. Les dijeron que soy un bloguero famoso. Pienso que es un intercambio muy justo, en realidad. Yo los filmo a ellos y ellos a mí. Me gusta eso. Llegamos a un momento interesante. Parece que ahora van a grabar una especie de mini espectáculo o película para las redes sociales. Veamos qué pasa.
Es como un espacio de trabajo. Todo es cómodo para ellos. Tienen una mesa con té, termos, comida. Hay familias entre ustedes, esposo y esposa, que vivan juntos. Sí tienen. ¿Qué edad tiene? 32. 32. 32. Aquí es interesante, es fácil trabajar. Además, la administración los trata bien y reciben un salario estable mensualmente. También puede haber confusión en cuanto a quiénes son las personas con enanismo y quiénes son liliputienses. En realidad no es lo mismo, porque liliputiense es un término médico que designa a una persona con un trastorno en la glándula pituitaria, la cual es responsable de producir la hormona del crecimiento, y los liliputienses, a diferencia de los enanos, tienen una complexión corporal proporcionada. En general, sus proporciones se asemejan a las de una persona común. Los enanos tienen proporciones corporales diferentes, suelen tener brazos bastante cortos y una cabeza grande en relación al cuerpo. Un dato curioso es que la palabra liliputiense fue inventada por Jonathan Swift, el escritor que creó el libro Los viajes de Gulliver. ¿Cuántos años llevan trabajando aquí? Una lleva casi un año y otra lleva más de un año. ¿Y qué hacías antes de eso? Era cuidador. ¿Cuidador? Sí. ¿En una guardería? Sí. ¿Cuál es su trabajo favorito? Le gusta más estar aquí. ¿Y tienen novios o esposos? No, ni esposos ni novios. Hay muchos que están saliendo, incluso las hay que se han casado. Y las hay incluso que han tenido hijos. Reflexioné bastante sobre cuán ético y moral es realmente mantener un lugar como este. Si bien llegué con la sensación de que quizás no era del todo correcto, me voy en principio pensando que esto es, en cierto modo, un pequeño reino de cuento de hadas. Es como si este lugar les ha dado a estas personas la oportunidad de vivir en un entorno que es cómodo para ellos, creando un ambiente donde se sienten completamente normales, sin sentir que son diferentes de la mayoría. El beneficio para ellos aquí es mucho mayor que el daño, y parecen bastante satisfechos con lo que sucede aquí. Por eso me parece que este lugar en realidad no es tan malo como pudo parecerme al principio, ni tan absurdo. Pero dejen sus opiniones en los comentarios. Es un tema bastante interesante para debatir. Ahora he llegado a un pueblo aislado a 500 kilómetros de Shanghái, en el sur del país. Estoy en un campo, en un enorme campo agrícola colectivo, para contarles sobre este pueblo que simplemente me ha dejado impresionado. Imaginen, es un lugar donde toda la tierra pertenece a colectivos agrícolas, que trabajan todos los cultivos agrícolas y los venden a través de streamers locales del pueblo en TikTok. Una acogida muy al estilo rural. Apenas entramos al patio, nos sentaron de inmediato a la mesa y comenzaron a servirnos todo lo local que tenían. En la mesa hay loto fresco. Es la primera vez que lo pruebo. Es muy interesante. Se sacan estas pequeñas semillas de dentro. Se abren. Se abren así. Y se comen. Está crudo y es muy sabroso. Jamás había visto que la grasa de cerdo recibiera tanta atención de las cámaras.
Estoy muy sorprendido. Chicos, entiendan, es un pueblo remoto, pequeño. Y un iPhone 15, ¿lo ves? Y hay un tipo que lo está haciendo muy bien. O sea, llegamos, estamos grabando contenido sobre él y mientras tanto, él graba contenido sobre nosotros. Estamos comiendo y él le dio el teléfono a su padre, quien está al lado filmando todo con un iPhone. Esto es un pueblo. Es un nuevo nivel de encuentro entre la modernidad y la tradición. Qué lindo. Hay un letrero simpático que dice "Mi pequeño pueblo" y un router de Wi-Fi. Claro que hay Wi-Fi. Si él hace streaming, significa que hay buen internet aquí en la montaña. Wow, China es impresionante. Show them all, please. ¿Por qué? ¿Por qué los necesita todos? Tiene diferentes teléfonos para distintas condiciones. Por ejemplo, si vamos a nadar mañana, es mejor llevar el nuevo porque es a prueba de agua. Así es como él lo explicó. Es una increíble variedad. Es el típico caos rural de un patio de pueblo. Todo está disperso, hay montones de cosas, bancos hechos a mano, plantas para sembrar, algunas máquinas agrícolas. Hay cubos de madera bien tradicionales y recipientes de calabaza colgando. Y en medio de todo esto hay trípodes profesionales, luces de estudio. Es impresionante realmente. ¿Cómo empezó él en el mundo del streaming? Es decir, ¿a qué se dedicaba antes y cómo ocurrió que comenzó con esto? Dice que hacía de todo. Lavaba platos, servía cerveza, trabajaba como vendedor y también en una fábrica. Un día consiguió trabajo en una filmación, observó el proceso, le gustó y pensó, ¿por qué no convertirme yo mismo en director? ¿Hace cuántos años fue y cómo empezó? Ahora tiene 5 iPhones, pero ¿qué tenía en ese entonces? ¿Cómo filmaba? Tenía un iPhone 6S y empezó a hacerlo en 2017, hace ya 7 años. Y resulta que se ganó su público bastante rápido. Grababa, pero las cosas iban mal. Luego encontró su enfoque particular, invitar a gente y darles de comer. Entonces, dice, en solo 2 semanas llegó a tener 1 millón de seguidores. ¿Y cuál es su público principalmente? Dice que sus seguidores son de toda China, tanto hombres como mujeres, 50 y 50, y en cuanto a la edad, son mayores de 30 años. Sus hijos y sus nietos lo cuidan a través de la cámara. Lo monitorean. A ver cómo está. Sí, lo están viendo para asegurarse de que esté bien. Esto me vuela la cabeza, o sea, en este pueblo hay cámaras por todas partes, ¿entienden? Los nietos observan al abuelo en directo, es como un monitor de vigilancia para niños, pero ¿cómo lo llamarías para adultos mayores? Bueno, en fin. Ay, los hongos, por cierto, son excelentes y costosos. Medio kilo, si mal no recuerdo, cuestan 800 yuanes. Medio kilo, son algo raros y saludables al parecer. Ah, por cierto, ese fondo rojo en la fotografía indica que trabajaba para el gobierno. Probablemente era miembro del partido en alguna célula local, porque no cualquiera puede tener un fondo rojo así. Eso es solo para quienes son parte del partido.
Está bien, mientras él está ocupado con los recibos, para no distraerlo daré una vuelta para ver sus productos, qué envía, qué vende. Primero, estos hongos, extraños, que ya han visto. Miel en panales, que es increíblemente deliciosa, la mejor miel. Y aquí, esto es aceite. Es aceite de té, es aceite de té, es aceite de té de la nuez del té. Increíble. En realidad es té local, té verde. Moras secas, deliciosas, increíbles. Es una gran variedad, tiene un montón de jengibre y hay otros hongos. Delicioso. Alrededor del pueblo hay plantaciones de prácticamente todo, muchos vegetales, frutas, té, incluyendo plantaciones de lotos enormes que se extienden por kilómetros. Todo eso que ven detrás de mí son lotos. Aquí el loto es algo comestible y todas estas plantaciones se cultivan para consumirlo. Así que vamos a cosechar loto. Él también vende loto en sus streamings. De una flor como esta, aparece un fruto como este, que luego se consume como un alimento. Me metí aquí especialmente por ustedes, chicos. Cuando alguien más hace tu trabajo, Dimitri es genial, cuenta lo que yo debería contar, muestra y hace lo que debería estar haciendo yo, se mete en el barro que se supone debería meterme yo. Gracias, Dimitri. Ganan $20 al día. Por día. O si les pagan por horas, $3 la hora. Para mí es simplemente una división del trabajo admirable, moderna y eficaz. Aquí no hay problema con que los jóvenes no quieran dedicarse a la agricultura pensando ¿para qué necesito este pueblo? Mejor me voy a hacer algo más moderno. Aquí los mayores trabajan en los huertos mientras los jóvenes venden los productos en línea. Es un ciclo completo. Es totalmente independiente y autosuficiente, donde todos se ayudan. Todo esto está cercado no para evitar que algo entre, sino para que nada salga. Es para que las tortugas no se escapen. Ellas nadan allí comiendo todo tipo de cosas, lo que a su vez aumenta su valor. ¿Por qué el valor es más alto? Bueno, aparentemente no hay pesticidas ni nada de eso. Es decir, las tortugas son un destructor natural de todo tipo de... o un abono natural. Bueno, algo así. Aún no me cabe en la cabeza. Todo está bajo un comunismo digital. No sé, las gallinas caminan por la calle. Hay casas de adobe antiguas, plantaciones de loto, una tienda del pueblo donde aceptan pagos a través de mensajería y todos son cooperativas. Es decir, comunismo, cooperativas, todo es compartido, todos trabajan por un bien común y a la vez ganan dinero a través de TikTok. Empecé a grabar en TikTok y juntos empezamos a hacer varios videos sobre extranjeros en una aldea china. En realidad, si hablamos de quienes lo intentan, de los que simplemente prueban, hay muchos. También hay quienes han trabajado en esto y luego están aquellos que llevan mucho tiempo, que lo hacen de forma constante y hasta ahora siguen. Probablemente hay unas 10 personas así que han logrado mantenerlo en marcha y lo han convertido en algo estable. Hola amigos, espero que disfruten del video de hoy. Realmente me encanta crear este contenido para ustedes y compartir todas estas historias. Es asombroso que yo, un simple chico de Bielorrusia, sea visto en toda América Latina, desde México hasta Brasil. Es simplemente increíble. Y quizás ni siquiera sepas dónde está Bielorrusia, pero me conoces. Bielorrusia es un pequeño país que se encuentra entre Rusia y Ucrania. Los canales bielorrusos de YouTube son vistos principalmente en Rusia, simplemente porque hay menos de 10 millones de bielorrusos. Todo este tiempo he estado
ganando en YouTube gracias a las vistas en Rusia. No hay muchas vistas del canal en el extranjero y el dinero ganado de ellos apenas era suficiente para cubrir traducción y adaptación del contenido para ustedes. Pero, como saben, ahora hay una guerra en Ucrania y debido a la guerra, las vistas de la audiencia rusa han dejado de monetizarse. Además, en Rusia están ralentizando deliberadamente YouTube, buscando evitar que la gente lo vea. Debido a esto, las vistas han disminuido drásticamente, la audiencia se ha reducido. Y los anunciantes también están abandonando. Ganar dinero en mi canal principal en ruso se ha vuelto casi imposible. Mi proyecto está al borde del cierre, simplemente porque las expediciones son muy caras, son complicadas y simplemente no tengo los medios para crear nuevo contenido. Así que me gustaría pedir su ayuda, si pueden y si quieren apoyarme un poco, a mí y a mi canal, y continuar viendo mis videos y explorando este mundo. He creado una página en Patreon donde pueden suscribirse con una pequeña donación. A cambio recibirán historias sobre cómo se hace el contenido, historias de mis viajes y grabaciones, algunos detalles entre bastidores que no verán en los videos. En general, habrá contenido personal interesante y bastante divertido, humorístico. En la descripción de este video encontrarán un enlace a mi Patreon donde pueden apoyarme. Esto es completamente voluntario. Todo el contenido y los videos seguirán publicándose de forma gratuita, absolutamente para todos, pero estaré muy agradecido por su apoyo. Continuaremos explorando este mundo y descubriéndolo desde una nueva e inusual perspectiva. Muchas gracias por eso. La cocina es un lugar muy interesante. Tiene una estufa muy poco común, con unos recipientes internos para calentar. Pero como pueden ver, viven, digamos que no muy cómodamente. Y aún así tienen 5 iPhones. Bueno, en realidad tienen 8, hay 3 más guardados por ahí. No me sorprendería si esta familia tiene 5 apartamentos en Shanghái. Es una forma muy china de manejar las finanzas, privarse de todo, vivir de manera extremadamente modesta para ahorrar todo lo posible para, no sé, comprar un apartamento o algo por el estilo. Básicamente, no viven su vida para que sus hijos puedan vivirla después. Y esos hijos harán lo mismo y tampoco vivirán, y así sus hijos, y al final nadie vivirá. Por ejemplo, así es como se consume el loto. Por la mañana lo comimos crudo, y ahora nos lo trajeron como postre para la cena. Estas semillas de loto cocidas en sopa. Primero lo secan así, y luego lo cocinan. Tienen un sabor a frijoles, exactamente igual. Es como comer frijoles de soja en agua dulce con miel. Deja que te diga lo que venderá hoy. Venderá estas cosas. Un paquete por 18 y 2 por 32. Son algas, ¿no? Sí, son algas. 晚上好啊，欢迎进来直播间的宝宝们啊。对，进来直播间的宝宝们，这里有个什么啊，这个福袋，大家去参与一下啊。因为我们家里最近做饭都做的挺多的。夏天天气热了，有些人的话会出去散散步啊，包得32块钱。今天不是1包，是2包。你记性太好了，还想着土鸡给我寄一只鸭，这么大，比青蛙还大，对不对？来了就想你吃好喝好，对不对？就是。 Pues miren, por ejemplo, cómo es el baño. En lugar de una de las paredes, hay una roca. Todo está lleno de basura, suciedad, y hay una enorme araña hembra embarazada en la pared. Pero lo principal es que tienen esta lámpara circular para selfies.
Es una buena metáfora de la vida en Instagram, de toda esta vida en línea. En la imagen todo bonito y detrás de cámara es así. Están creando contenido para las redes, en fin. Por salir en mi video, yo aparezco en sus TikToks y son bastante ingeniosos. Primero estuvimos buceando y diciendo hola bajo el agua y ahora la tarea es un poco más inusual. Vamos a comer sandía bajo el agua. Fue una locura. Pero fue divertido. Y lo asombroso es que todas estas personas tienen unos 35 años y hacen esto. Están ganando mucho dinero, por cierto. Así que, como pueden ver, TikTok ya no es solo cosa de jóvenes. Comencé a grabar con estos chicos hace 3 años. Y desde hace 3 años hacemos exactamente lo mismo. Y van a vender estas frutas. No, es solo para generar tráfico. Es para mostrar que son unos chicos geniales y que hacen cosas bajo el agua. Simplemente es para el tráfico. Y ahora el acto principal de nuestro programa de circo. El chico que vende té en los streams va a vender ese té precisamente bajo el agua. Bueno, hemos llegado a otro pueblo llamado Shaanxi. Este pueblo es especial porque también es muy antiguo, no sé exactamente cuántos años tiene. Es el único lugar donde la gente de las aldeas cercanas todavía se reúne para el mercado y venden todo lo que cultivan, fabrican, etc. Básicamente es un gran mercado que solo se celebra los viernes. Vienen de todas las aldeas y pueden ver a personas muy bonitas con detalles tradicionales vendiendo sus productos. El arte de vender. Una persona utiliza la tecnología para ser mejor escuchada y mejor vista. Un rasgo distintivo de la gente aquí es que todos llevan una especie de mochila tejida, es decir, una gran cesta tejida que cuelga en la espalda con correas. Prácticamente todos la llevan. Cada persona que viene a comprar tiene esta cesta en la espalda. No importa si la persona está vestida de forma tradicional o moderna, si es joven o mayor, todos llevan estas cestas. Un gran ejemplo, una chica joven, vestida de manera muy elegante, y la cesta le queda increíble con todo su estilo. Es un look completo, fantástico y con mucho estilo. Y aquí está el pueblo y su mercado rural. Vienen abuelos y abuelas muy mayores a vender sus verduras y aún así, todos tienen sus códigos QR por todas partes. Códigos QR en todas partes. Todos aquí pagan usando la aplicación de mensajería WeChat. Trajiste papas y recibes el pago a través de WeChat. Una especialidad local, al parecer, es el queso casero. Muchas personas lo venden aquí, principalmente las abuelas, y lo mejor es cómo lo empaquetan. Son pequeños envoltorios hechos con pañuelos. Es muy bonito y encantador. Te dan ganas de comprar todo de inmediato solo por lo lindo de la presentación, ¿entiendes? Este es el auténtico requesón que hacía mi abuela cuando yo era niño en el pueblo. Es igual,
Como ricota, algo así. Sí, es muy parecido al ricota. Ah, mi abuela también lo hacía. Esto es increíble, es pura maestría en ventas. Como en esos programas de compras por televisión, el chico está vendiendo unas gafas aparentemente irrompibles y las golpea con un martillo para demostrarlo. Correcto. Bueno, es cierto, es algo bueno para los ancianos. Hay tanta maldad en él. Hemos encontrado un lugar interesante, wow. Solo había visto algo así en Pakistán e India. Hacen dientes en la calle. Lo siento. Un hombre muy serio. Bueno, los dentistas son así. Todos son muy serios. ¿Es posible hacerse un implante en plena calle? Puedes hacértelo aquí. ¿Y cómo lo ajustan? Encajará, seguro que encajará. Bueno, aquí hay otro lugar y ellos también se negaron estrictamente a ser grabados. Es un lugar donde te pueden poner un diente artificial ahí mismo en la calle. Cómo lo hacen, cómo lo ajustan, cómo lo pegan o insertan es un misterio. Parece una locura. Quizá por eso no quieren ser grabados, porque probablemente esto va en contra del sentido común y en contra de las leyes. Venden miel en panales, chicos. Es verdaderamente increíble. Es un auténtico mercado rural donde todo es lo más delicioso. También es muy interesante que todos aquí llevan gorras como estas. No sé, parece un legado de los tiempos de Mao. Me parece que he visto algo así en fotos antiguas o ilustraciones, ¿no? Tú sabes, algo relacionado al comunismo, ¿cierto? Sería interesante hacer una revisión de lo que llevan las personas en sus cestas, lo que han comprado. Veo que una mujer tiene cebolla, pan, papas fritas, hierbas. ¿Qué tiene la abuela? Tomates y papas pequeñas. Por allá veo maíz. Sí, al parecer todos vienen principalmente a comprar verduras. Bueno, ahora quiero una cesta como esta para mí. Voy a poner mi mochila dentro para ver cómo se siente en los hombros. $13. Oye, es sorprendentemente cómoda. No me presiona los hombros porque esta parte se apoya en la zona lumbar y así todo el peso se distribuye ahí. Y queda perfecto. Muy bien. Porque ahora mismo tengo unos 12 kilos en la mochila y ni lo siento. Solo falta la gorra. La gorra comunista. Otra característica local es el tabaco. Mientras veníamos, vimos muchas plantaciones de tabaco y por alguna razón, solo una persona en el mercado lo vende y lo hace de una manera muy hermosa. Pero el tabaco es lo de menos. Esto sí que es una particularidad local. ¿Han visto alguna vez un bong así? Bueno, es simplemente un bong casero hecho con un tubo al que le han añadido una boquilla de metal. Aquí se coloca el tabaco. Aquí se añade el agua y por lo visto te eleva. Hay algunos muy bonitos, tallados en madera, pero me gusta este, que es para hombres. ¿Qué te parece? Es ligero.
¿Lo probarás? Vamos. Bueno, pero me da miedo. Yo de hecho no fumo, así que temo que me tumbe de inmediato. Es muy suave, prácticamente no sentí nada. Sí. Hazlo fuerte. Para que el agua burbujee. Bueno, burbujeó un poco. Oye, realmente es muy suave. Interesante. Ponen tabaco ahí. No así, no tabaco en hojas, sino... Un trozo enorme. Aquí hay un poco. Ese sí. Son como hilos compactados, no entiendo. Tiene un color muy claro. Huele a tabaco, pero de forma muy suave. Honestamente, parece fibra de vidrio. Llegamos a la estación equivocada. Subimos con Shulban a una camioneta que nos llevará a un lejano pueblo en Yunnan, cuyo nombre honestamente ni siquiera recordamos. Este es de hecho mi tipo favorito de aventura cuando vamos a un lugar totalmente desconocido y no sabemos nada, no sabemos qué nos espera. Simplemente porque escuchamos algo en algún sitio. Escuché que hay un pueblo de 1000 años donde todo sigue siendo auténticamente de la antigua Yunnan, muy tradicional. China, por supuesto, está cambiando increíblemente rápido porque hace 5 años, cuando viajaba a pueblos remotos en esta parte del país, iba en camionetas absolutamente destartaladas, pequeñas, con música espantosa, un pop chino hecho en sintetizadores baratos. Era insoportable realmente, pero ahora es súper cómodo, es un microbús y las carreteras fantásticas. Ya no es un camino de grava tosco, sino una autopista de altísima calidad, llena de túneles. Estamos en las montañas, rodeados de montañas, con túneles interminables, en una carretera realmente excelente. Estoy muy sorprendido. Bien, ¿arroz frito con huevos? Sí, vamos. Normalmente en China, en las mesas hay pimienta, salsa de soja y vinagre. Aquí, sin embargo, tienen glutamato monosódico y sal, lo cual es inusual para China realmente. En China no ponen sal en la mesa. No está salado. Para nada. ¿Qué me han traído al final? ¿Es algo local? Es fideo hecho de arroz. Cada vez es mejor. Es mucho mejor. Nuestros amados rickshaws en marcha. Probablemente es la primera vez en casi un mes en China que viajo en transporte no eléctrico. Es decir, a este lugar tan remoto aún no ha llegado completamente la electrificación. Así que bueno, parece interesante desde lejos. Parece un pueblo de arcilla. Es muy interesante, es decir, está una plaza urbana, edificios antiguos y de repente aquí está, un hospital. Por eso la sal estaba en el restaurante, lo cual es muy poco común en China, dijo Shulban. Porque aquí resulta que se extrae sal. Hay grandes recipientes aquí donde
simplemente la evaporan. Toda el agua se evapora y queda la sal. La secan y ya está. Se seca aquí mismo. Luego la recalientan, según entiendo, la tuestan y luego forman cilindros de sal. Cilindros como estos. Y listo. Se puede lamer. Estos jamones, bueno, son básicamente patas de cerdo. Están secados en sal. Está todo seco, puedes verlo. Vaya, es precioso. Resulta que la especialidad local es el jamón. Es decir, en este antiguo pueblo han estado haciendo jamón local durante siglos. Y el método de preparación es muy interesante. El dueño de este lugar donde se hace el jamón nos explicó todo. Esto es un negocio familiar. ¿Cuántas generaciones han estado haciendo esto? ¿Cuántas generaciones lo han hecho? Ni siquiera lo sabe. Su familia ha estado en esto toda la vida, pero fue su generación la que comenzó a venderlo en grandes cantidades. Venden alrededor de 3,000 patas de jamón al año. ¡Wow! El primer mencionado de este pueblo es del 109 a.C. Dice que está bien. Huele increíble. Mira, está goteando. Sí, fluye como la grasa. Dijo que el vacío se rompió. Así que puedo comer lo que se ha estropeado. Es broma. En realidad está muy rico. Es delicioso porque después de comerlo te queda un posgusto increíble en toda la boca. Genial, realmente. Y cuesta $10 medio kilo. Bueno, China sigue siendo un país barato. Me gusta mucho aquí. Es un pueblo clásico, de montaña, antiguo, todo de piedra, calles estrechas, escaleras empinadas, laberintos, pero no se ve mucha gente. Algunas abuelas muy mayores están sentadas en las escaleras, así que en realidad no hay mucha gente por aquí. Me dan ganas de pedir entrar a la casa para ver. Pregunta cuántos años llevan viviendo aquí. Su familia hace unos 300, 400 años. Wow. ¿Y qué hacen? Son campesinos. ¿Qué edad tienen? 88 años. Bueno, hemos llegado de visita a casa de los habitantes más antiguos. A una casa muy antigua de personas que, por lo que parece, han vivido aquí durante mucho tiempo. Al menos 100 años, seguro. Las escaleras son increíbles. Subidas muy empinadas. No sé cómo viven estos ancianos aquí, considerando que la mayoría son personas mayores. Las casas son muy bonitas, están construidas con mampostería, todo de piedra. Y encima están cubiertas con una mezcla de arcilla y paja. Y se ve muy texturizado, tiene mucha presencia. Nos explicaron que el pueblo se fue construyendo poco a poco. Los niveles más bajos se construyeron hace 2000 años y luego continuaron elevando la construcción hasta llegar a la cima de la colina. Es genial que todo se mantenga en tan buen estado. Se nota que las casas siempre se mantienen bien cuidadas. Muchas cosas se actualizan, pero aún así hay detalles que son realmente fantásticos. Por ejemplo, aquí sobre la puerta, esta pieza. Simplemente hermosa, increíble, muy antigua. Todo tallado y pintado.
Se ve como respira eternidad. Los jóvenes en general no quieren vivir aquí. Todos prefieren vivir en grandes ciudades, y los que se quedan son personas mayores y de mediana edad. Bueno, para él los mayores son los que tienen 60, 70 o más años, y la mediana edad sería probablemente a partir de los 50 años. Lleva 2000 años existiendo y ahora se muere de repente. Sí. Vale, ¿y cuándo empezaron a convertirlo todo en un lugar turístico? Desde aproximadamente el 2011, más o menos, han empezado a aparecer personas que vienen como turistas. ¿Y afectó su vida de alguna manera? Nada ha cambiado. Por mucho dinero que ganen, no es suficiente para vivir. Soy Leo de Mundo Loco, desde China. Escribe en los comentarios lo que piensas de todas estas maravillosas historias. Lo discutiremos. No olvides el me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte nuevos episodios de este Mundo Loco. Adiós.